Mark permanecía de pie en el centro de la cocina vacía de su restaurante, con la mirada perdida en el reflejo distorsionado de una campana extractora de acero inoxidable. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido eléctrico de las cámaras frigoríficas, un sonido que antes le recordaba a la vida y ahora parecía el pulso de un animal moribundo. Lentamente, con una parsimonia casi ritual, hundió las manos en un cuenco que contenía sangre fresca de cordero. No había asco en su rostro, solo una determinación gélida. Empezó a frotar el líquido carmesí sobre su chaqueta blanca de chef, ensuciando las costuras perfectas y el bordado de su nombre sobre el pecho. No fue un accidente. Fue un bautismo de guerra. En su mente, esto no era una derrota, sino el inicio del sacrificio final. Sobre la mesa de pase descansaba un sobre lacrado con la notificación de desahucio, fechada el 7 de febrero de 2026. Afuera, el viento de la zona industrial aullaba entre los almacenes abandonados, arrastrando papeles sucios y plásticos viejos. Nadie, en su sano juicio, buscaría alta cocina en este desierto de asfalto, y esa era la primera gran verdad que Mark finalmente aceptaba bajo la luz mortecina de una única vela. Todo había comenzado exactamente 365 días antes. El 1 de marzo de 2025, el aire olía a esperanza y a barniz fresco. Mark era el niño prodigio de la gastronomía nacional, un hombre que había pasado 10 años trabajando en las cocinas más prestigiosas de Europa, acumulando cicatrices en las manos y conocimientos que otros tardarían vidas en adquirir. Cuando recibió la herencia de su madre, una suma considerable ganada tras décadas de trabajo en una mercería de barrio, no vio dinero, vio libertad. Decidió que no trabajaría para nadie más. Abriría su propio templo, un lugar donde la técnica no tuviera límites y donde cada plato fuera una declaración de principios. Sin embargo, el orgullo es un velo grueso. Mark se enamoró de un local antiguo en los límites de la ciudad. Era un edificio industrial con techos de 6 metros de altura y ventanales que prometían una luz celestial. Sus amigos le advirtieron que la ubicación era un suicidio comercial. No había paso de peatones, no había oficinas cercanas, no había vida nocturna. Pero Mark, en su arrogancia creativa, despreció los consejos. Estaba convencido de que si el arte era lo suficientemente elevado, la gente peregrinaría hasta él. Creía que la excelencia era un imán que podía ignorar las leyes de la geografía y el urbanismo. La noche de la inauguración fue un espejismo cruel. Amigos, críticos gastronómicos curiosos y algunos inversores llenaron el salón. Se descorcharon botellas de champán caro y se sirvieron platos de una complejidad insultante. Pichón en 3 cocciones con aire de regaliz, falsos carbones de yuca y espumas de mar que desaparecían en la lengua como un suspiro. Mark, desde la cocina, sentía que el mundo estaba a sus pies. Las críticas de la mañana siguiente fueron mixtas. Algunos alababan su genio, otros criticaban la frialdad del lugar y, sobre todo, la dificultad para llegar. Esa fue la última vez que el restaurante estuvo lleno. A partir de la segunda semana, el silencio se convirtió en el cliente más fiel. Mark había contratado a 5 personas, 2 cocineros de línea, un sumiller y 2 camareros de etiqueta. Todos ellos eran profesionales que habían dejado puestos estables para seguir la visión de Mark. Durante el mes de abril, el chef se negaba a cambiar el menú. Compraba carne de buey madurada durante 90 días, pescados traídos por avión desde las costas del norte y verduras minúsculas que costaban más que el oro. Cada noche, tiraba a la basura productos exquisitos que nadie había pedido. Para el 15 de mayo, la cuenta bancaria de la empresa mostraba un saldo que hizo que a Mark se le helara la sangre. Los gastos fijos devoraban los ahorros a una velocidad aterradora. Fue entonces cuando la doble vida comenzó. Para no admitir el fracaso ante su equipo y para poder pagar los salarios de mayo, Mark compró un coche de segunda mano. Un sedán gris que no llamaba la atención. Le dijo a su personal que los inversores estaban inyectando más capital y que debían mantenerse fieles a la visión de la alta cocina. Pero cada noche, después de cerrar el restaurante a las 11, Mark se quitaba la chaqueta de chef, se ponía una sudadera con capucha y se sentaba tras el volante. Trabajaba como taxista nocturno desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. La ciudad, que de día ignoraba su restaurante, de noche le mostraba su cara más amarga a través del espejo retrovisor.
Llevaba ejecutivos ebrios que vomitaban en las alfombrillas, a parejas que gritaban en el asiento trasero y a trabajadores cansados que apenas le dirigían la palabra. Cada viaje de 15 euros era un gramo de trufa que podría comprar al día siguiente. Cada propina era un respiro para pagar el seguro social de sus empleados. Mark regresaba al restaurante al amanecer, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, y dormía 2 horas en un sofá del almacén antes de empezar la mise en place. El agotamiento empezó a fracturar su mente. En junio, mientras preparaba un tartar de atún, se cortó profundamente un dedo. No sintió dolor, solo una profunda apatía. Se quedó mirando la sangre mezclarse con el pescado y por un segundo pensó en servirlo así. Se dio cuenta de que su pasión se estaba transformando en algo oscuro. La alta cocina requiere precisión, pero él ya no tenía pulso. El contraste era insoportable. Por la noche era un servidor anónimo del asfalto, despreciado por sus pasajeros. Por el día, fingía ser un artista inalcanzable ante un equipo que empezaba a sospechar que algo iba muy mal. A finales de junio, el sumiller, un hombre llamado Julián, que llevaba 20 años en el oficio, lo acorraló en la bodega. «No hay clientes, Mark. Llevamos 3 días sin servir una sola mesa. ¿De dónde sale el dinero para pagarnos?», preguntó con una mezcla de lástima y sospecha. Mark le mintió a la cara, manteniendo una dignidad de cartón piedra. Le habló de créditos bancarios imaginarios y de una campaña de marketing que supuestamente empezaría en julio. Pero Julián no era tonto. Miró las manos de Mark, hinchadas por tantas horas de conducir, y vio las ojeras negras que ninguna luz podía ocultar. La caída real comenzó en agosto, cuando el calor de la ciudad se volvió asfixiante y hasta los pocos clientes curiosos huyeron hacia la costa. El aire acondicionado del restaurante se estropeó y Mark no tenía dinero para repararlo. La cocina se convirtió en un infierno de 40 grados. Fue el mes en que las deudas dejaron de ser números en una pantalla para convertirse en amenazas reales. El propietario del local, un hombre que no entendía de espumas ni de reducciones de vino, lo llamó para decirle que si no pagaba los 3 meses atrasados de alquiler antes de septiembre, cambiaría la cerradura. Fue entonces cuando Mark cometió el acto que consideraba su mayor traición personal. Para sobrevivir, decidió abrir al mediodía con un menú del día barato. Guardó los manteles de hilo y compró manteles de papel. Sustituyó el rodaballo salvaje por merluza congelada y el solomillo por carne picada para hamburguesas. El anuncio pintado a mano en la puerta decía: menú completo por 12 euros. El primer día de septiembre, el restaurante se llenó por primera vez en meses. Pero no eran los comensales que Mark había soñado. Eran mecánicos de los talleres cercanos, camioneros y obreros de la construcción de una obra colindante. Entraban con sus botas sucias, el olor a sudor y grasa inundando el salón que él había diseñado para la sofisticación. Pedían raciones grandes y pan en abundancia. Mark, desde la cocina, sentía que cada plato de macarrones con tomate que servía era una puñalada en su currículum. «Chef, la mesa 4 dice que la carne está dura», gritó uno de los camareros, un joven que ya no llevaba chaleco, sino un delantal manchado. Mark sintió que algo se rompía dentro de él. Salió al salón, todavía con la chaqueta de chef que ya no blanqueaba tanto como antes. El cliente, un hombre de hombros anchos y manos callosas, lo miró con indiferencia. «Esto no se puede masticar, jefe. Yo pago 12 pavos por comida real, no por esta suela de zapato». Mark miró al hombre, miró su restaurante degradado, sus sueños convertidos en ceniza y el sol sucio que entraba por los ventanales sin lavar. En ese momento, el odio empezó a germinar. No odiaba al cliente, odiaba el sistema. Odiaba su propia debilidad y, sobre todo, odiaba la idea de que para que su negocio viviera, su arte debía morir. Aceptó el plato de vuelta sin decir palabra y regresó a la cocina. Esa noche, no salió a conducir el taxi. Se quedó sentado en la oscuridad del almacén, rodeado de cajas de conservas baratas, y empezó a trazar un plan diferente. Si el mundo quería comida barata y mediocridad, él les daría algo que jamás podrían olvidar. Pero no sería barato, y ciertamente no sería mediocre. Continuará. Los 3 hombres se sentaron a la mesa central,
la única que conservaba el mantel de hilo blanco, iluminada por un candelabro de plata que Mark había rescatado del empeño esa misma mañana. El resto del salón permanecía en una penumbra absoluta, devorado por sombras que parecían moverse al ritmo de las llamas de las velas. El propietario del local, el inspector del banco y el chef estrellado se miraban entre sí con una mezcla de incomodidad y prepotencia. No estaban allí por respeto a Mark, sino por la morbo de ver el último estertor de un hombre quebrado. Mark apareció desde la penumbra de la cocina. Su presencia era magnética pero inquietante. No saludó, no ofreció disculpas por el retraso. Simplemente colocó frente a ellos el primer plato, una pequeña esfera de color carmesí sobre una cama de sal negra. «Es el corazón de la bestia», dijo con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo. Los invitados probaron el bocado y por un instante el silencio fue absoluto. El sabor era una explosión de complejidad, una mezcla de dulzor metálico, tierra y una especia que les provocó un ligero hormigueo en la punta de la lengua. A medida que avanzaba la cena, la atmósfera en el salón comenzó a cambiar. El inspector del banco sintió que el calor del lugar aumentaba de forma antinatural, mientras que el propietario del edificio empezó a aflojarse la corbata, sintiendo una extraña euforia mezclada con mareo. El chef invitado, por su parte, estaba pálido. Como experto, reconocía que lo que estaba probando superaba cualquier técnica conocida, pero había algo en el regusto que le resultaba familiar y aterrador a la vez. Mark le sirvió el plato principal. Finas láminas de una carne blanca, casi translúcida, bañadas en un caldo de color ámbar que desprendía un aroma embriagador. Mientras ellos comían con una avidez casi animal, Mark comenzó a hablar. Les contó sobre las noches al volante del taxi, sobre el olor a vómito y desesperación que se le pegaba a la piel y que ningún jabón podía quitar. Les contó cómo había visto sus propios sueños ser pisoteados por las botas sucias de los obreros que solo buscaban llenar el estómago por 12 euros. ¿Ustedes creen que el valor de las cosas se mide en el alquiler, en los intereses bancarios o en el número de estrellas de una guía?, dijo Mark, caminando alrededor de la mesa mientras sostenía una botella de vino que no tenía etiqueta. Pero el verdadero valor es el sacrificio. Ustedes me quitaron todo, pero al hacerlo, me liberaron de la necesidad de ser aceptado. De repente, el chef invitado soltó los cubiertos. Sus pupilas estaban dilatadas y sus manos temblaban. ¿Qué es este sabor, Mark? Este entumecimiento. ¿Qué nos has dado?, preguntó con la voz quebrada. Mark sonrió, y fue una sonrisa de una belleza terrorífica. Es la esencia de la transparencia. He usado extracto de la glándula del pez fugu en una dosis mínima, lo justo para que sientan cómo su sistema nervioso comienza a desconectarse de la realidad. Pero no se preocupen, el plato principal no era el pescado. El ingrediente secreto es mucho más personal. Mark se desabrochó los puños de la chaqueta y mostró sus antebrazos. Estaban vendados con gasas limpias, pero a través de ellas se filtraba un líquido rosáceo. El silencio en la mesa fue roto por un grito ahogado del inspector del banco, que intentó levantarse pero cayó pesadamente sobre la silla. Sus piernas ya no respondían. «He dado todo por este restaurante», continuó Mark. «Literalmente todo. Lo que han comido hoy es la culminación de mi obra, mi propio dolor destilado. No hay mayor honor para un comensal que consumir la sustancia misma del Creador». En ese momento, el olor a gasolina que había estado latente en el aire se volvió insoportable. Mark caminó hacia la entrada y cerró la puerta principal con una cadena pesada que sacó de las sombras. Luego, regresó al centro del salón con un encendedor de plata en la mano. El propietario del local intentó gritar, pero su garganta estaba parcialmente paralizada por la toxina. Solo podía emitir un gemido rítmico, un sonido de animal acorralado. «No se queden con esa cara», dijo Mark con una calma gélida. «El seguro pagará sus vidas a sus familias como si fueran accidentes laborales. Y a mí, el seguro me pagará la reconstrucción de mi legado. Todos ganamos. Es la lógica del mercado que ustedes tanto defienden». Mark prendió el encendedor. El pequeño fuego iluminó su rostro, que ahora lucía joven y radiante, libre de las ojeras de taxista y del peso del fracaso.
Dejó caer el encendedor sobre el rastro de combustible que conectaba con las cortinas. El fuego no fue rojo, fue de un azul eléctrico que corrió por las paredes como si estuviera vivo. Las válvulas de gas que Mark había manipulado empezaron a silbar, creando una sinfonía de muerte inminente. Lo último que vieron los invitados, antes de que el humo llenara sus pulmones y el calor empezara a derretir las copas de cristal, fue a Mark sentado en el suelo, en el centro de la cocina, cerrando los ojos y empezando a tararear una melodía suave. No había miedo en él, solo una paz absoluta. Al día siguiente, los periódicos locales informaron sobre el trágico incendio en un restaurante de la zona industrial. Las autoridades hablaron de una posible fuga de gas combinada con materiales inflamables almacenados ilegalmente. No hubo sobrevivientes. Sin embargo, lo que más desconcertó a los peritos forenses no fue el origen del fuego, sino un detalle macabro que encontraron en los restos carbonizados de la cocina. En el interior de la caja fuerte, que milagrosamente había resistido el calor, no había dinero ni documentos de propiedad. Solo había un pequeño cuaderno de recetas con una nota final, escrita con una caligrafía perfecta, el 7 de febrero de 2026. El menú está completo. El precio ha sido pagado en efectivo y en carne. Espero que hayan disfrutado de la experiencia. La noticia se volvió viral, pero no por la tragedia, sino por el hecho de que, semanas después, empezaron a aparecer reseñas en Internet de personas que juraban haber visto a un hombre idéntico a Mark conduciendo un taxi gris en ciudades costeras lejanas, siempre con una sonrisa enigmática y las manos cubiertas por guantes de seda blanca, como si escondiera las cicatrices de una vida que ya no le pertenecía. El mundo del arte gastronómico se estremeció de indignación y miedo, dándose cuenta de que Mark no había fracasado, simplemente había cambiado de escenario para su próxima gran apertura. Esta es la continuación y el epílogo extendido de la historia, centrándose en las repercusiones psicológicas y el rastro de misterio que Mark dejó tras de sí, elevando el relato a un nivel de leyenda urbana cargada de resentimiento y fascinación. El humo negro se disipó sobre las ruinas del polígono industrial 3 días después, dejando descubierto un esqueleto de vigas retorcidas que recordaban a las costillas de un animal prehistórico. Los investigadores de la policía científica, enfundados en sus trajes blancos, caminaban sobre las cenizas con un respeto casi supersticioso. No era un escenario de incendio común. La disposición de los cuerpos en el salón, sentados a la mesa de forma casi ceremonial, sugería una puesta en escena que desafiaba la lógica criminalística. Las autopsias revelaron el rastro de la toxina del fugu, pero lo que realmente provocó escalofríos en el Departamento de Medicina Legal fue el descubrimiento de que las víctimas habían ingerido tejido humano antes de morir, preparado con una maestría técnica que rozaba lo imposible. La indignación estalló en los círculos de la alta sociedad y el mundo gastronómico. El colega de las estrellas Michelin, el inspector del banco y el dueño del local fueron elevados a la categoría de mártires de la civilización frente a la barbarie de un loco. Sin embargo, en los foros de Internet y en las cocinas de los barrios más humildes, la narrativa empezó a cambiar. Los trabajadores que habían comido el menú de 12 euros durante meses empezaron a compartir historias sobre el chef silencioso que les servía platos con un sabor que nunca volvieron a encontrar. Mark se convirtió, de la noche a la mañana, en un símbolo oscuro de la rebelión contra el sistema que devora los sueños de los hombres mediocres. La policía nunca encontró los restos de Mark entre los escombros. Se asumió que su cuerpo había sido el más cercano al foco de la explosión y se había vaporizado por completo, pero la ausencia de una prueba de ADN definitiva alimentó las teorías más salvajes. El 15 de marzo de 2026, apenas un mes después del incendio, la compañía de seguros recibió una reclamación electrónica desde una cuenta cifrada. Todos los documentos estaban en regla: la póliza, los informes de daños y una cuenta bancaria en un paraíso fiscal que no requería presencia física para ser operada. El dinero, una suma de 300.000 euros, desapareció en la red de transferencias internacionales en menos de una hora tras ser ingresado. En el centro de la ciudad, la vida continuaba de forma mecánica. Una noche de abril, una joven que salía de trabajar de un turno doble en un hospital solicitó un transporte a través de una aplicación móvil. Un sedán gris,
impecablemente limpio, se detuvo frente a ella. El conductor, un hombre de hombros rectos y voz suave que mantenía la gorra calada y las manos enfundadas en finos guantes de seda blanca, no le preguntó el destino. Simplemente la miró por el retrovisor y le ofreció un pequeño caramelo artesanal envuelto en papel de seda. El sabor del dulce era tan complejo, tan evocador de recuerdos de la infancia y de una paz perdida, que la mujer rompió a llorar sin saber por qué. Al llegar a su destino, la joven intentó pagar, pero el conductor le hizo un gesto con la mano, indicando que el viaje ya estaba liquidado. Cuando ella bajó del coche y miró la aplicación en su teléfono, se dio cuenta de que el perfil del conductor no tenía nombre, solo un icono de un cuchillo cruzado con una pluma. El coche se alejó en silencio hacia la zona portuaria, perdiéndose entre las luces de neón de los almacenes de carga. Esa misma noche, la imagen del sedán gris empezó a circular por las redes sociales, acompañada de testimonios de pasajeros que afirmaban haber tenido la conversación más profunda de sus vidas con un desconocido que parecía saber exactamente qué trozo de su alma les habían arrancado en sus oficinas y fábricas. El miedo empezó a filtrarse en los despachos de los grandes ejecutivos de la ciudad. Corría el rumor de que el chef no estaba muerto, sino que estaba reclutando un nuevo equipo desde las sombras del asfalto. Se decía que estaba comprando locales pequeños y anónimos bajo nombres falsos, no para abrir restaurantes, sino para crear santuarios donde el precio de la entrada no era el dinero, sino la voluntad de entregar algo auténtico. La leyenda de Mark se transformó en una advertencia para aquellos que creen que el poder económico puede pisotear el espíritu humano sin consecuencias. La ciudad ya no miraba a los taxistas de la misma forma. Ahora, cada conductor era un potencial juez, cada viaje una posible última cena. Mark, o el hombre que ahora habitaba su cuerpo, se detuvo frente al mar al amanecer del 1 de mayo. Se quitó los guantes de seda y observó las cicatrices de sus antebrazos, que ahora estaban perfectamente curadas, formando un patrón que parecía un mapa de calles desconocidas. Sacó un cuaderno de cuero y escribió la primera línea de lo que sería su nuevo proyecto. Ya no se trataba de alimentar cuerpos, sino de consumir a quienes creían poseer el mundo. La verdadera alta cocina, comprendió mientras veía el sol salir sobre las aguas negras, es aquella que se sirve fría, en el momento en que el comensal cree que ha ganado la partida.